Buenas tardes, esta es mi socialización de la experiencia de la práctica uno. Mi nombre es Sergio Danilo Velázquez Cardoso. Estudio licenciatura de matemáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Pertenezco al SEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Iniciamos con la introducción. En el siguiente trabajo desarrollamos, aplicamos y evidenciamos todo lo que es el proceso de la práctica uno en la unidad educativa Jean Piaget, específicamente en los grados 11. Mm, el trabajo se divide en tres etapas. En la primera hay una observación detallada a los cursos asignados, donde se realiza un análisis del comportamiento tanto del docente como de los estudiantes dentro del aula. Se determinan puntos débiles y fortalezas de los estudiantes y se realizaron o se llenaron unas fichas de observación con toda esta información. Pasamos a la segunda parte, que es la construcción de una unidad didáctica. De acuerdo a las observaciones, encontramos que una de las principales dificultades que tenían los estudiantes era el tema de factorización, mm, sobre todo en el grado 11B. Entonces, pues esta unidad didáctica trabaja puntualmente este grado y esta temática. Mm, para no generar un atraso o una devolución en las temáticas, esta unidad lo que busca es que ese repaso se integre con los temas que los estudiantes estaban viendo en ese momento, que eran límites e integrales. Mm, a lo largo de esta unidad, pues pretendemos también implementar el uso de nuevas tecnologías como fuentes de estudio, principalmente utilizando GeoGebra. Em, la última fase es la fase de aplicación, en donde pues desarrollamos toda esta unidad en el curso seleccionado. Por último, tenemos una sistematización de lo que fue la experiencia desde mi punto de vista, y con ello lo que buscamos es resignificar las experiencias vividas y generar conocimientos que integren de forma adecuada el diario vivir en el aula con los recursos teóricos. Empezamos con el contexto institucional. La unidad educativa Jean Piaget fue fundada en 1977. Se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Su misión es facilitar una formación integral, respetando la diversidad con amplia participación democrática, proyección social y excelencia educativa y formación empresarial. Es una institución educativa de carácter privado y mixto, que ofrece los niveles de preescolar, básica y media vocacional. El barrio donde está ubicado es La Igualdad y el estrato socioeconómico de sus alrededores es de 2 y 3. Tiene un valor de matrícula que puede variar desde los 250.000 pesos hasta los 300.000, de acuerdo al curso que esté realizando el estudiante. Mm, Tenemos que su planta física cuenta con pues las dos áreas, la de primaria y la de bachillerato, un aula magna, una piscina, una biblioteca, un laboratorio y por último la sala de informática. Tenemos en su PEI, que tiene como característica principal tener una formación integral, no solamente en el entorno académico, sino también en el entorno de los valores y servicio social. Aquí en la parte derecha encontramos pues una imagen tomada del manual de convivencia, en donde vemos como los cuatro ejes centrales de, del PEI: la calidad, protección, participación y la investigación. Ya entramos a la primera parte del trabajo. Como les comentaba anteriormente en la introducción, se realizaron unas fichas de observación, tres en total, en los grados 11. En la ficha inicialmente, pues tenemos todo lo que es la información del observador, la institución, el docente titular, el tema a observar, que fue función cúbica, la fecha, hora de inicio, el lugar, es decir, el curso al que se le aplicó,
Estas observaciones tienen como objetivo analizar el desarrollo de la clase, la interacción entre el docente y sus alumnos y estos cómo se relacionan con las temáticas que están viendo, identificando fortalezas y debilidades y observando también la forma que tienen de resolver los problemas y eh, de notar las posibles oportunas oportunidades de mejora para el desempeño académico de estos estudiantes. Iniciamos con un contexto de observación. El colegio, pues, dada la pandemia, se encuentra en alternancia. Algunos estudiantes presenciales de manera fija, es decir, siempre van a estar ellos, no se intercambian. Y el resto, pues, toman su clase de manera virtual. Para esta observación teníamos 11 alumnos presenciales y 9 virtuales. Mm, Aquí en esta observación tenemos como aspectos que como docente considero que se deben trabajar, es evitar para evitar errores operacionales básicos, los alumnos deben realizar todo su proceso en su cuaderno, ya que pues en esta observación se evidenció que muchos estudiantes no hacían este proceso y eso los inducía a algún tipo de error. También se puede realizar una pequeña didáctica para reforzar la ley de signos y exponenciales. Tenemos la ficha de observación número 2. Nuevamente encontramos toda la información. En este caso, el curso a observar fue 11B y el tema función cuadrática. Tenemos el mismo objetivo. En este caso, pues al cambiar de curso, pues tenemos un contexto diferente en donde teníamos 9 alumnos presenciales y 13 virtuales. Se Como tema principal o como evidencia principal, encontramos que este curso se encuentra más atrasado en temáticas que el anterior, van una o dos temáticas atrás, hay mayores dificultades con operaciones, es un grupo un poco más indisciplinado y también pues se evidencia el uso de MathWay, que es una herramienta que resuelve los ejercicios solo con una foto. Aspectos que como docente considero que se debe trabajar, pues restringir el uso de esta app, generar un mayor interés en los estudiantes para resolver las temáticas vistas y tener un mayor orden en el aula. Tenemos la ficha de observación número 3, nuevamente toda la información, el lugar es el mismo curso, 11B, en este caso resaltamos en el contexto que como venía atrasado este curso, pues en muy pocas clases vieron muchos temas. Ya en esta observación el tema que se estaba viendo era el de límites. Como interpretación tenemos que pues este es un curso que tiene grandes dificultades en las temáticas vistas en cursos anteriores y eso le genera una repercusión en pues en el tema actual. Hay una indisciplina muy presente y se evidencia poca atención al docente. Como aspectos que como docente considero que se debe trabajar, pues es la profundización correcta del tema de límites y un refuerzo reflexivo y autocrítico de parte de los estudiantes de sus conocimientos previos. Nuevamente, despertar mayor interés en los alumnos. Pasamos a la segunda parte, que es el diseño de la unidad didáctica. Como lo mencionaba, se centró en la factorización. El objetivo general es reconocer los casos de factorización más comunes, incluidas la fórmula cuadrática. Se realizó un cuadro de fases en donde se contaban con 4 fases. La primera, una fase de diagnóstico que su objetivo era pues medir el nivel real de conocimientos de los estudiantes. Como evidencia o como actividad para esta fase fue un taller en donde se pusieron diferentes casos para mirar cómo se desenvolvía cada estudiante. Entramos a la fase 2 que es una fase de recordación, recordar los casos más utilizados. El objetivo es reforzar los casos más comunes, teniendo en cuenta la fase de diagnóstica, pues se evidenció cuáles eran
los comunes en donde más errores tenían. Para esto se realizó un libro en GeoGebra y pues la actividad consistía en la revisión de este material didáctico. Mm, Entramos a la fase 3 donde nos centramos únicamente en la función cuadrática y como actividad pues teníamos un taller puntualmente de la función cuadrática. Por último, la fase 4 se inició como una evaluación del nivel del manejo de factorización de los alumnos, pero al momento de evolucionar a lo largo del proyecto, se pasó a una evaluación como tal de la unidad didáctica para comparar pues si hay alguna diferenciación entre el- los conocimientos con los que salieron y con los que iniciaron la unidad. Para ello, pues se hicieron un diario de campo. Este primer diario de campo corresponde a la primera parte, a la parte de la fase 1, la fase diagnóstica. Tenemos un total de 13 participantes, en donde había estudiantes presenciales y virtuales. El propósito de esta actividad era reconocer las fortalezas y habilidades de los estudiantes con respecto a las temáticas vistas y con respecto a ello, realizar el libro en GeoGebra. Nuevamente pues tenemos el contexto donde se evidencia pues que este grupo tiene un promedio de edad alto, mm, y están entre los 16, 20 e incluso más. eh, por mutuo acuerdo se estableció que pues como evidencias de esta unidad solo se iban a tomar fotos, no se iban a grabar videos, y estas evidencias se pusieron en un drive junto a los consentimientos informados firmados por los estudiantes que ya eran mayores de edad o por los papás de los menores de edad, donde pues se les informaba que su imagen se iba a utilizar en mi trabajo. Mm, Como conclusiones, podemos decir que el taller se fue aplicado con éxito. Los estudiantes fueron receptivos, puesto que no había ningún beneficio para ellos, no les daba nota ni nada, y ya estábamos pues terminando el año. Y tenemos como interpretación que pues hay una dificultad al tener un grupo tan grande, es un poco disciplinado. Sin embargo, pues entendieron que pues esto lo que busca es ayudarlos a continuar su proceso académico. Mm, Pasamos a la evaluación, donde indicamos que pues con un estímulo adecuado los estudiantes pueden reaccionar de manera positiva y mejorar su proceso. Pasamos al diario de campo número 2. Nuevamente pues tenemos toda la información. En esta fase, este diario corresponde a la fase 3, respetando que pues en el colegio no deja tareas, es decir, todo lo que se hace en casa es solamente investigación. Todo lo que son trabajos, talleres y problemas se hace en el aula pues para que el docente pueda evidenciar las falencias. Entonces, pues este diario de campo corresponde a la fase 3, saltándonos la fase 2 que era solamente revisar el libro en GeoGebra. Mm, Tenemos menos estudiantes que participaron, en este caso solo fueron los virtuales. Tenemos el mismo contexto. Aquí pues describimos pues el desarrollo de la sesión, las estrategias. Como conclusión podemos decir que el taller fue aplicado con éxito. Hubo un poquito de indisciplina porque el grupo era un poco más pequeño, se salió un poco más de las manos y el docente encargado de la institución pues tuvo que participar un poco más. Am, Como evaluación o como autoevaluación, podemos decir que presenté algunas fallas en el manejo del grupo, ¿no? Por momentos se me salían las manos, pero pues el docente encargado me, me apoyó en esa situación. Terminamos con el último diario de campo correspondiente a la fase de la evaluación, a la última fase, donde tuvimos 15 participantes. Ah, el propósito de esta actividad es comparar los resultados que los estudiantes obtienen en esta evaluación y compararlas con la fase diagnóstica, pues para evidenciar si hubo
una mejoría en los conocimientos de los estudiantes. Como contexto tenemos que como se hizo un taller tipo de evaluación, no hubo ayuda por parte de ninguno de los docentes, se restringió el uso de celular, los estudiantes pues se ubicaron em, en diferentes lugares y lo único que se les permitió fue el uso de sus apuntes. Tenemos pues aquí todas las descripciones, nuevamente las evidencias fotográficas, los consentimientos informados y como conclusión tenemos que la evaluación fue respondida en su totalidad y que el colegio pues estuvo presto a apoyarme pues en esta actividad me prestaron una hora de una asignatura diferente, pues ya estos estudiantes no iban a ver más matemáticas. Tenemos aquí la interpretación, la argumentación, nuevamente la evaluación. Podemos decir que un estímulo adecuado puede ser benéfico para el desarrollo de las actividades dentro del aula, pues motivan al alumno a un desarrollo consciente y apropiado de su proceso de aprendizaje. Finalizando estas tres etapas, entramos a la sistematización de mi experiencia, donde respondemos algunas preguntas. La primera es: ¿para qué queremos hacer la sistematización? En la actualidad, las nuevas tecnologías llegan a todos los niveles, incluidos el académico. Los docentes, al ser los principales actores orientadores en el proceso de aprendizaje-enseñanza que se da a lugar en el aula, necesitan sistematizar sus experiencias para generar nuevos conceptos que integren de forma adecuada la práctica con la teoría. ¿Qué experiencias queremos sistematizar? Como docentes de formación, el primer contacto con el entorno educativo eh, produce grandes aprendizajes a nivel personal y académico y se quiere sistematizar este proceso vivido en la unidad educativa Jean Piaget en los grados que se me asignaron desde mi perspectiva como docente observador hasta el resultado de implementación de la unidad didáctica desarrollada. Los aspectos y experiencias que más me interesan son estas tres: generar conocimiento a partir de la experiencia del aula, crear una visión crítica y autorreflexiva del proceso del docente y evaluar el conocimiento generado en los alumnos durante el proceso realizado por el docente. ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar? En este caso, las fuentes bibliográficas que proporcionó en las unidades didácticas la universidad y los documentos generados en cada uno de los pasos de la práctica junto con sus recomendaciones y sugerencias por parte de los docentes. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? Seguir las indicaciones y sugerencias de los docentes encargados del proceso académico y ejecutar cada paso indicado en las guías de actividad de cada paso. Realizar un proceso autoevaluativo del proceso realizado a lo largo de la práctica para identificar fortalezas y debilidades. Como conclusiones, tenemos la relación teoría-práctica permite un mejor desempeño del proceso de aprendizaje-enseñanza dentro del aula y que la planeación y la preparación de las unidades didácticas y del contenido de cada clase es una parte fundamental para un correcto desarrollo y dominio en el aula. En el entorno educativo, pues no podemos tener improvisaciones. Muchas gracias por esta presentación.